de la profesora Jimena Hurtado Prieto, que es profesora asistente de la Facultad de Economía de la Universidad de París. La podemos encontrar en la página respectiva. Asimismo, el profesor Pacheco, tantas veces mencionado como texto base de la comisión redactora de nuestro Código Penal, quien utilizó como concordancia para el estudio de los artículos referidos a la maquinación para alterar el precio de las cosas del Código Penal Español de 1848, realiza la concordancia con de la ley segunda del título séptimo de la partida quinta, en la que ya se hablaba de la defensa jurídica de la formación natural del precio en los mercados, y no solo se preocupan de evitar la colusión en las subastas reales, sino también aquellos acuerdos colusorios de mercados, etcétera, que alteran el precio natural o corriente del mercado. Por otro lado, ya sabemos lo que han dicho los peritos economistas presentados por el Ministerio Público y por las defensas, que está además reproducir, por lo menos en este acto procesal, no existiendo acuerdo entre los profesores de la parte acusadora por una parte y los economistas de la defensa por la otra, de manera que la interpretación que se debe hacer de estas palabras es de conformidad con la regla del artículo 20 del Código Civil. Así tomaremos lo que dice la Real Academia Española de la Lengua en cuanto a precio en su primera acepción, entre comillas, valor pecuniario en que se estima algo, y por natural las acepciones que se refieren a, comillas, hecho con verdad, sin artificio, mezcla ni composición alguna, cierre comillas, o, abre comillas, regular y que comúnmente sucede y por eso fácilmente creíble, entre otras. Que como se puede advertir, los significados de estas palabras tienen mucho sentido con lo que ya se decía en las partidas, que hablaba de precio natural o precio corriente, y si este valor pecuniario se deriva de un hecho sin artificio, es decir, como resultado de la oferta y la demanda, sin que exista un acuerdo de voluntades entre dos o más agentes económicos competidores entre sí, con el objeto de evitar la incertidumbre propia del mercado y de esa manera obtener la certeza que les otorga el convenio ilícito, alterando las reglas propias del mercado, podemos obtener precisamente el sentido natural y obvio que el legislador ha usado en el artículo 285 del Código Penal, que siendo un delito de resultado se requiere de un nexo causal entre el medio fraudulento empleado y el resultado que corresponde a la alteración del precio natural de las mercaderías. Que la especie efectivamente el acuerdo entre oferentes tuvo como finalidad alterar el precio natural de medicamentos, en este caso, siendo dicha confluencia de voluntades efectuada con el objeto de realizar un artificio apto para alterar el valor pecuniario de dichas mercaderías, alterando las reglas del mercado. Llegado ya a este punto es necesario recordar que en esta sede penal estamos conociendo de una acusación por el delito previsto en el artículo 285 del Código Penal y no la infracción contemplada en el artículo 3, letra A del Decreto Ley 211 que se refiere a la colusión, es decir, al que ejecute o celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos. Letra A, que contempla las conductas colusorias a vía ejemplar y continúa que se considerarán, entre otras, como hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia o que tiendan a producir dichos efectos los siguientes. A. Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores o las prácticas concertadas entre ellos que les confieran poder de mercado y consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar el resultado de procesos de licitación. Que de su sola lectura se puede ver que es una descripción muy diversa a la comprendida en el artículo 285 del Código Penal, de lo cual derivan diferencias sustanciales, entre otras la relativa a las sanciones. Así, en materia de libre competencia, las sanciones son de tipo administrativo, específicamente pecuniarias. En materia penal, las penas son corporales y pecuniarias, y el fraude recae en objeto de primera necesidad, se ordena el comiso.
Por otro lado, los bienes jurídicos que uno y otro ilícito protegen son diversos. Así, en el artículo 285 del Código Penal se protege el mercado, sus precios naturales, y en el artículo 3 del Decreto Ley 211 la libre competencia. Por último, la descripción de la conducta también es absolutamente distinta. En el artículo 285 del Código Punitivo se sanciona la alteración del precio natural de las mercaderías u otros a través de medios fraudulentos. En tanto, el referido artículo 3 del Decreto Ley 211 sanciona los acuerdos entre competidores cuyos efectos alteran la libre competencia. En el primer artículo citado, uno de los medios fraudulentos puede ser el acuerdo ilícito entre oferentes independientes entre sí, con eso configurarse el delito. En tanto, en el Decreto Ley 211, son los acuerdos expresos o tácitos entre competidores o las prácticas concertadas entre ellos que produzcan los efectos allí mencionados. De modo que no existe una doble incriminación, como ya se ha dicho y resuelto en la cuestión previa. Añadiéndose a mayor abundamiento que en lo que se refiere a FASA, se llegó a un acuerdo conciliatorio entre Farmacias Ahumada y la Fiscalía Nacional Económica. No operaba a esa fecha la denominada delación compensada, siendo jurídicamente ambas instituciones diversas, ya que la conciliación tiene como parte de su objeto el compromiso de que la Fiscalía Nacional Económica cese en su acción antimonopólica contra los requeridos que han suscrito la respectiva convención conciliatoria, a cambio de que los últimos reconozcan los hechos objetivos descritos en el requerimiento, sin que ello implique aceptar su responsabilidad en los mismos y entreguen la información necesaria que permita al órgano acusador acreditar la existencia de la conducta alegada. En cambio, la delación compensada necesariamente versa sobre la responsabilidad monopólica que ha de efectuar al miembro disidente de un cartel, la cual es determinada en juicio por sentencia definitiva. De modo que, aclarada la diferencia, la excelentísima Corte Suprema, en este caso, aclaróle que el acuerdo conciliatorio celebrado entre FASA y la Fiscalía Nacional Económica no correspondía a una delación compensada, ya que en dicho acto FASA no reconoció colusión, sino ciertos hechos que fueron importantes para llegar a un acuerdo, y en lo que respecta a la suma de dinero entregada por la empresa, se indicó que esta correspondía a una contraprestación equivalente a una multa. Es decir, la excelentísima Corte Suprema aclaró que la suma de dinero entregada no se trató de una multa, toda vez que ésta debe ser fijada por el tribunal a través de una sentencia, y en este caso el monto establecido fue producto del mutuo acuerdo entre FASA y la Fiscalía Nacional Económica. Antes de introducirnos en la participación, aquí en el juicio hemos escuchado que la acción antimonopólica, la Fiscalía Nacional Económica la ejerció en contra de las 3 cadenas de farmacias que en Chile abarcan aproximadamente el 90% del mercado farmacéutico, y que ya estas mismas cadenas en el año 1995 habían incurrido en similares prácticas, pero a esa fecha eran 4, pues Salco y Brand no se habían fusionado, y que estas personas jurídicas, para que cobren vida, deben ser operadas por personas naturales, respecto a las cuales no se ha ejercido acción alguna, de modo que hay que referirse al grado de responsabilidad que a estas les compete, ya no en lo referente a la colusión, puesto que esta no es la sede para ventilar ese asunto, sino para establecer si en la imputación que le formula el Ministerio Público en cuanto a la comisión del delito previsto en el artículo 285 del Código Penal, les habría cabido participación culpable. Dicho esto, el juez que redacta este voto, ya refiriéndose a la responsabilidad penal de los acusados y habiendo dado por acreditados los hechos de la acusación con la extensa prueba del Ministerio Público y en base a la misma evidencia consistente en testimonios, pericias, documentos y otros medios de prueba, ha tenido por acreditada la participación de los acusados señores Purcell Robinson y Evers Munchmayer en calidad de autores del delito previsto en el artículo 285 del Código Penal, de conformidad con lo que dispone el artículo 15, número 1 del Código Penal, toda vez que en el periodo comprendido entre noviembre de 2007 y abril de 2008 detentaban los cargos de gerente general de Farmacias Ahumada, FASA, y gerente comercial respectivamente, ambos en conocimiento de las políticas de precios de la compañía, por lo tanto del competidor de referencia, siendo cambiado este en el periodo que se ha denominado colusivo. Asimismo, hubo un aumento excesivo en las encuestas especiales mediante las cuales se monitoreaba la competencia, de modo tal que autorizar la concreción de la conducta de acuerdo
de precios entre competidores con el objeto de alterar el precio natural de medicamentos, que no es posible atribuirle esta conducta a una exclusiva e independiente decisión tomada por las category managers sin que hubiera mediado consentimiento por parte de los acusados. De modo que es insostenible que el acuerdo haya sido una arrancada de tarros, entre comillas, de las category managers, como lo expuso textualmente el testigo Gabriel Berselli, expresión que, además de ser inadecuada, demuestra un total desconocimiento del hasta ese entonces miembro del directorio de FASA en cuanto a la forma en que se determinaban los precios y el mecanismo como estos eran ingresados en el sistema computacional de la empresa hasta llegar a las pantallas de los trabajadores en los distintos locales de la farmacia, puesto que no consistía simplemente en digitar una cifra y con eso concluyera el proceso, sino por el contrario, era una operación más engorrosa. Además, necesariamente sus valores corregidos al alza incidieron en los balances mensuales, que obviamente deben ser conocidos por un gerente general y un gerente comercial de toda empresa, pues es una función de la esencia de su cargo. Tampoco el aumento de las encuestas especiales en este caso se debió al llamado paralelismo consciente, ya que si bien este en su origen es lícito, en este caso va acompañado de factores añadidos o plus factors, que lo transforman en ilícito al evidenciar un concierto o acuerdo previo con las otras dos cadenas de farmacia, unido a los restantes medios de prueba. En relación a los señores Belloni, Piccini y Ávila Silva, a la fecha de ocurrencia de los hechos, gerente general de Salcobran y gerente comercial de la misma cadena farmacéutica, ocurre una situación similar a la de los acusados previamente mencionados, y de la prueba rendida, que analizaré detalladamente la sentencia definitiva, ambos conocían y estaban al tanto de la política de precios de la compañía y del estado financiero de la misma. De modo tal que existiendo una variación en los balances mensuales de la empresa que gestionaban, que implicaban una mejoría de los mismos y de la modalidad de la política de precios existente hasta ese momento, no es posible darle verosimilitud al tenor de la prueba acompañada a sus versiones otorgadas en juicio. De modo que para este juez, con la prueba rendida por el Ministerio Público, se ha derribado la presunción de inocencia que los amparaba y se les considera autores del delito previsto y sancionado en el artículo 285 del Código Penal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del mismo texto legal. En cuanto a las señoras Velázquez Chau y Carmona Zúñiga, ambas category managers de farmacia Salcobran, cuya ubicación administrativa estaba por debajo del directorio, de la gerencia general y de la gerencia comercial, y siendo su labor similar a aquella que quedó claramente graficada en relación a la función de la categoría manager de FASA, se instala en este juego una duda razonable en cuanto a su participación de la manera como la ha descrito el acusador fiscal, siendo insuficiente la prueba a su respecto, de manera que se les procederá a absolver de la acusación formulada. En relación a la señora Carreño Oteiza, ubicada en un peldaño inferior en la escala administrativa al que ocupaban las señoras Velázquez y Carmona en farmacia Salcobran, con mayor razón se le absolverá, pues existe más de una duda razonable a su respecto en cuanto a su participación en los hechos por los cuales se le acusó, no superando el ente fiscal el estándar de prueba necesario para condenar. De igual manera se procederá con los señores Valdivia Cloques y Catalán López, respecto de los cuales también en este sentenciador se instaló una duda razonable en cuanto a la participación que le habría cabido a estos en los hechos por los cuales fueron acusados, y como todos sabemos el estándar para condenar en materia penal es más allá de toda duda razonable, con lo que en este caso el señor fiscal no pudo lograr con la prueba aportada al juicio. Finalmente, en relación al señor Semelman Rivero, procederá también su absolución por los mismos motivos mencionados en el apartado que antecede. Todas estas argumentaciones y otras de estas estarán desarrolladas y contenidas en la sentencia definitiva. Atendido lo resuelto, la sentencia será redactada por la magistrada señora María Inés Colín Correa y el voto disidente por el magistrado señor José Flores Ramírez, y será dada a conocer el martes 28 de julio del año 2015 a las 12 horas, quedando los intervinientes notificados en este acto de la presente resolución. Y esta acta de deliberación viene firmada por las magistradas señora Collins, señora Acef y señor Flores, todos titulares de este cuarto tribunal oral.
¿Alguna consulta? Tan solo confirmar la fecha, magistrado, de lectura de la sentencia. Escuché bien, el día martes 28 de julio del año 2015. Sí, 28 de julio del año 2015 a las 12 horas. Gracias, magistrado. El Ministerio Público no tiene peticiones. ¿En la defensa tampoco? Bien, ponemos término a la audiencia entonces. Hasta luego.